MC Radio Online, MC Radio, música y cultura, amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. Gracias por escucharnos. Así comienza Acordes y Letras. Música y literatura en estado puro. Las mejores canciones, desde los últimos éxitos a la música del recuerdo. Y la mejor literatura, libros, autores, editores. Todo ello en Acordes y Letras, con Michel Casas y en MC Radio Online, MC Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de todo el equipo de producción y de nuestro control técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? En nuestro programa de hoy vamos a hablar del libro El capitán del Arriluce, de Luis de Lezama. En concreto, escucharemos la presentación que realizó en Bilbao, en la Sociedad Bilbaína, acompañado por el lehendakari José Antonio Ardanza. Una presentación muy personal que yo creo que os va a gustar. En el Rincón del Poeta escucharemos una pequeña pero preciosa poesía de Rilke, Canción de Amor. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Canción de Amor, Rilke. ¿Cómo sujetar mi alma para que no roce con la tuya? ¿Cómo debo elevarla hasta las otras cosas sobre ti? Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido, en un rincón extraño y mudo donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse. Pero todo aquello que tocamos tú y yo nos une como un golpe de arco que una sola voz arranca de dos cuerdas. ¿En qué instrumento nos tensaron? ¿Y qué mano nos pulsa formando ese sonido? Oh, dulce canto. Estás escuchando MC Radio Online, MC Radio. Vamos ya con la presentación del capitán del Arriluce con su autor Luis de Lezama y el lehendakari José Antonio Ardanza. Primero el lehendakari nos habla de Luis y su amplio bagaje profesional y personal. Y luego se establece un diálogo muy personal entre él y el autor sobre este libro, El capitán del Arriluce. Al escuchar a Luis de Lezama os daréis cuenta que no es un autor hablando de su libro, sino un hombre saldando cuentas con sus recuerdos familiares y su pasado. Luis de Lezama deja claro que era un libro que le debía a su madre, Evi Barañano, y a ella se lo dedica, ya que esta historia no es una ficción, sino una realidad novelada.
De la charla ya no quiero contar más, prefiero que la escuchéis vosotros, pero como curiosidad, contaros que casi al final de la charla Rubén, un sacerdote que trabaja con Luis en la parroquia Santa María la Blanca de Madrid, interpretará al piano una obra musical inspirada en El Capitán de la Riluce. Nos vamos ya a escuchar un pequeño resumen del libro y a José Antonio Ardanza y Luis de Lezama. El Capitán de la Riluce, Luis de Lezama. Corre el verano de 1936 y la situación política en España se ha complicado en extremo en los últimos meses. En cada puerto se tejen conspiraciones de todo signo, pero ninguna de ellas logra empañar la felicidad de Poli Barañano, quien acaba de cumplir un gran sueño: comprar el buque en el que ha trabajado casi toda su vida, el Arriluce. Zarpa de Valencia en los primeros días de julio con la ilusión de arribar pronto a Bilbao y así celebrar con los suyos el nacimiento de su primer nieto, al que todavía no conoce. Antes de partir, es abordado por dos hombres que se identifican como agentes al servicio de la República y que le piden que lleve a cabo una misteriosa misión bajo el nombre en clave de Yerma. Solo podrá saber de qué se trata una vez se encuentre en alta mar. La travesía tendrá además invitados inesperados. La actriz republicana y musa de Federico García Lorca, Margarita Xirgu, y un sospechoso inspector de vapores llamado Jacobo Leguina. La sublevación militar del 18 de julio les encuentra en el estrecho de Gibraltar y trastoca por completo los planes de todos. La situación se vuelve más delicada de día en día. Cada puerto es una incógnita. La vida del pasaje corre peligro y los malos presagios se suceden en un mar de tinieblas iluminado por los fogonazos de una guerra fratricida. Una historia real, épica y trágica sobre el significado de la lealtad. Presentarle a Luis, que es el autor del libro, no sé si merece la pena, pero como hay aquí datos en su biografía que no aparecen, de hecho, pues bueno, Luis, yo no sé si has querido contarlos o no. Luis, cura, sacerdote, nacido en Amurrio, o sea que cerquita de aquí, que estudia en los jesuitas de Indacho, que luego va a Madrid, allí se hace cura, se hace sacerdote, y luego va a Chinchón, donde yo una vez allí estuvimos viendo Chinchón y viendo aquella plaza tan curiosa y demás, donde Luis estuvo allí sus primeros años de sacerdote. Luis, que ha escrito muchos libros, que aparte de eso, pues ya sabemos todos que es un gran restaurador con una gran cadena de restaurantes, la Taberna del Alabardero, la de la Plaza Oriente, yo creo que sería la primera que abriste, luego ya en Sevilla, también me acuerdo cuando abriste la de Sevilla, sería con motivo de la feria o de la Esta Universal del año 92, por ahí se abriría, la de Washington, donde también estuvimos allí, la de Marbella. Bueno, o sea que esa es otra faceta de Luis. Pero Luis, hay una faceta que, bueno, la de Vasco Universal, por supuesto, que también tiene ese reconocimiento por parte del gobierno vasco, y tiene otros muchos reconocimientos. Pero hay una historia en Luis que yo a veces le he solido decir: Luis, de eso también tendrías que escribir. Luis, el que fue el acompañante del primado en aquella época, creo que el cardenal Tarancón. Yo todavía recuerdo al cardenal Tarancón, no sé si no es con el funeral de Carrero Blanco, cuando están gritando en la calle: Tarancón al paredón, Tarancón al paredón. Tuvieron que ser años difíciles, años del final del régimen anterior, del inicio del nuevo régimen, todas aquellas complicaciones. Bueno, pues Luis allí estaba, cerquita del cardenal Tarancón, con el padre Patiño, con Martín Patiño, que ya murió, ¿no? Hace poco todavía. Bueno, bien, ese es Luis, pero como aquí lo que importa es hablar del capitán de la Riluce. Entonces, hablando del capitán de la Riluce, del libro este,
yo empecé a leerlo y además me discipliné, dije, no voy a leer el final, voy a ir leyendo como debe de leerse, que son manías que yo ya me fui aprendiendo hasta cuando leía los periódicos. Pues aunque quiero saber qué ha pasado o qué va a pasar con el Atleti dentro de una hora, pero vamos a saber, primero voy a empezar por la primera página y luego ya. Hice el mismo esfuerzo con el libro. Entonces el libro empecé, bueno, es un libro de aventuras, además son aventuras que van por un barco que va de cabotaje por el mar, Valencia, Cartagena, Algeciras, Tánger. Y en todo ese caminar se van incorporando una serie de personajes al barco, como no ya de tripulación, sino como pasaje, porque el barco, aparte de ser el barco de cabotaje y de carga, además tenía 4 o 5 camarotes, con lo cual podía coger pasaje. Y va flotando en el ambiente permanentemente de esta parte, que es la parte de novela del barco, la incógnita de qué va a pasar en la península, qué está pasando en la península, va a haber, no va a haber, va a haber la sublevación, no va a haber sublevación, y según qué puerto se toca, las situaciones son o más optimistas o más pesimistas. En Málaga son malísimas, etc. Hasta que por fin se produce ya la sublevación y el barco queda unos días en Tánger. Tánger es una maravilla, la descripción que se hace de Tánger, auténtica novela. Y luego ya cuando ya de Tánger empieza el barco a subir hacia arriba peninsular, a toda la costa de Portuguesa y demás, hay esa novela de aventuras, se va convirtiendo cada vez más en una historia interesante, de interesante va pasando a emocionante, de emocionante según va llegando al Cabo Finisterre empieza a ser ya dramática y al final en el Ferrol termina en una tragedia. Bien, ese es el... no descubrimos más. Yo lo que sí le quiero ya es empezar a preguntar a Luis. Luis, ¿qué te impulsó a escribir este libro? ¿Qué es lo que había detrás para escribir este libro? Bueno, primeramente daros las gracias a esta casa, que para mí significa mucho, a ti, querido Lehendakari, porque hemos vivido juntos una época, hemos compartido muchas ideas, a vosotros, familia, amigos que estáis aquí. Para mí es muy emocionante este momento, estar aquí, en el cogollo de Bilbao, con gente que ha sido verdaderamente compañeros de viaje en esta vida, desde la infancia, en Manuel Allende, en Indaucho, lo que hemos corrido por aquí, llegar aquí y poder contar esta historia. Lehendakari, cuando ya había conocido la historia, era una historia que en casa se contaba siempre, pero nunca se contaba entera. Éramos críos y yo, mis hermanos, mis primos, le habíamos oído a la abuela esta historia, a mi padre, a mi madre, a mis tíos, a mi tíazo. Pero no nos decían nunca la verdad. Siempre había algo misterioso. ¿Qué llevaba el arriluz en las bodegas? ¿Cuál era la carga? ¿Por qué lo matan? ¿Cómo era Poli Barañano, este capitán de la mercante de Sestao? Y era muy bueno, llevaban víveres, Bilbao estaba con necesidades, pero no sabíamos nunca. De repente, cuando fuimos creciendo, averiguábamos por un lado y por otro, pero en casa, ni siquiera en las sobremesas familiares, se podía tocar este tema. Y yo tuve la suerte de tener una madre como Evi Barañano, la hija del capitán, la primera hija, que cuando, después de mis andaduras por Madrid como estudiante y viendo que el ICAI después de Indauchu no era mi... volví de vacaciones a Bilbao, fuimos a Murrio
Y un día le dije a mi padre y a mi madre, no voy a seguir en ICAI, me voy al seminario. ¿Pero cómo? Mi padre se enfadó. Mi madre me contemplaba con una lógica distancia. Cuando ya se convencieron de que la idea no era absurda, cuando se dieron cuenta que tenía un talante en el que el conocimiento de Madrid y de los suburbios, las clases de alfabetización en la colonia de las Carolinas, en San Fermín, etc., me habían marcado una notable diferencia, entonces mi madre me dijo algo muy serio: Luis, no vayas a Vitoria, vete a Comillas, vete a Roma, vete donde quieras, pero si vas a ser cura, tienes que ser un cura para todos. Y aquí te va a condicionar la historia, mi personalidad, las tradiciones, la familia. Sé tú mismo. Y gracias a eso me quedé en Madrid, no conocía a nadie. Y en Madrid he construido mi propia historia, me he dado cuenta de muchas cosas y me considero una persona que, y algunos estáis aquí, y bueno, gracias, me habéis apoyado para ese premio de la Concordia que afortunadamente han recibido los hermanos de San Juan de Dios, porque su trabajo es innegable. Desde ese prisma, Lehendakari, yo veía la historia de Poli de otro modo, pero además yo veía que esa historia tenía que ser contada, pero en este país tenían que ocurrir muchas cosas para que entendiéramos objetivamente la historia y la memoria histórica dejara de ser heridas que siguen sangrando y el victimismo un modo de vivir incomprensible para los que queremos paz, objetividad y encuentro. No era fácil. Me calentó mucho cuando en el Correo, en la página de atrás, que por cierto en la novela dice la Gaceta, pero es el Correo, en 1985 Vicente Talón hacía unos reportajes fantásticos sobre la guerra. Y de repente, yo ya era mayor, había hecho periodismo, vengo a Murrio y me dice mi madre: Vicente Talón me escribe y me pide más datos de la Riluce y de mi padre. Cuando vi aquello le dije: no des más, esa historia la quiero yo, esa historia no la cuentes más. Ahí están las copias y en la hemeroteca del artículo de Vicente Talón en la contraportada del Correo. A partir de entonces empecé a buscar en una labor de campo, cuando podía, las otras informaciones que me faltaban para completar esta historia. Pero un día, Lehendakari, amigos, volvía yo tarde de mi función de formador en el Seminario de Madrid y había conseguido albergar en un chalet destartalado de la Ciudad Lineal a los jóvenes con los que había empezado el albergue en Vallecas, en Entrevías Viejo. Y al cruzar la calle Arturo Soria, un semáforo y un tranvía y el tráfico era infernal, y de repente veo un viejito con su sotana y luñeta que trataba de cruzar, pero el semáforo no le llegaba. Le cogí del brazo y le dije: padre, no se preocupe, va usted a cruzar conmigo. Cuando cruzamos la calle me dijo: cómo le agradezco,
Soy un religioso gallego, mercedario, que he vivido toda mi vida en el Ferrol, y estos jóvenes se empeñan en traerme aquí a Madrid a morir. Yo estoy muy a gusto en mi tierra, en el Ferrol. Y yo le dije: padre, en el Ferrol mataron a mi abuelo en la guerra civil. ¿Qué me dices? Y ahí él descubrió que yo era el nieto de Poli, al que él había atendido en los días anteriores al fusilamiento. Al día siguiente, con una grabadora en la mano, me presenté en su casa y grabé 4 horas seguidas de conversación. Pelos y detalles. Confluían las cosas que me contaba con la carta que me había dado mi madre, con los detalles que había conocido. El padre Fermín es un personaje real. Así he ido hilando poco a poco, pero en momentos en los que me parecía inverosímil poder conseguir reconstruir la historia desde dentro, Benito, el camarero, el cocinero, el hombre de confianza del capitán, tuvo una enfermedad trágica, la tisis, y en aquella casita de Amurrio, la casa de guardeses de la casa que había construido Poli para vivir a las afueras de Amurrio, Benito, Paca, con sus hijas, Nieves, etcétera, conseguimos que Benito contara, porque Benito no quería contar. ¿Qué pasó en el naufragio? ¿Qué pasó en los supervivientes? ¿Cómo era Poli? Benito me aportó muchas cosas. Luego caminé por los mismos vericuetos, me iba a Tánger, observaba qué podía haber pasado en Tánger. Era yo entonces formador del seminario, y de repente un viejo doctor, el doctor Rafael Duyos, abuelo, entra en el seminario para hacerse sacerdote. Pero es que era el médico joven que había estado en Tánger, en el Hospital Español, atendiendo a la gente. Rafael Duyos, poeta, un hombre interesantísimo. Durante días y noches lo tuve conviviendo y me contaba. Y él me susurraba esos poemas sobre la mar, el mar y la penumbra. Era maravilloso escuchar a Rafael Duyos. Ligué entonces esa historia de Tánger, que efectivamente me están diciendo que es el capítulo más redondo, pero me faltaba saber qué había sido los supervivientes. Cuando el capitán toma la decisión de su querido Arriluz estrellarlo contra las rocas para salvar la tripulación, después de haber sido advertido por el almirante Cervera con 2 cañonazos de que se tenían que parar y que iban a por ellos, en los aledaños de Cabo Peñas, frente al Ñeru del Perro y la Punta del Infierno, me hice un recorrido por esos lugares asturianos preciosos de San Martín de Podes, del término de Bozón, y de repente en un bar un señor, Toño Eres, que vive, estuvo el otro día en Madrid dando testimonio de todo esto, me hizo descubrir que vivían 2 supervivientes de la Arriluz, con 101 años y 96 años. Hace 5 años descubrí que los náufragos
no todos habían vuelto a sus lugares de Sestao, de Amurrio, de Bilbao, etc., sino que los náufragos se habían aposentado en aquellas aldeas, se habían casado con las mozas, porque los mozos que lindaban las vacas, como dicen allí, oyeron los cañonazos y la gente del pueblo, juntando las fajas que llevaban, hicieron las cordadas para sacar a los náufragos del acantilado arriba, a la campa de arriba. Y estos hijos y supervivientes me contaron la peripecia y vieron cómo el capitán con el teniente y los dos marineros en la motora, a él, al inspector de buques y al primer oficial antero, se los llevaban presos camino del almirante Cervera. Han sido unos testigos excepcionales y gracias a ellos he podido construir la historia. Yo, fíjate, cuando leí el libro, ¿te acuerdas que luego te llamé? Porque me resultaba sorprendente. Yo decía, Luis, todo esto, ¿hasta dónde llega la invención? ¿Hasta dónde llega la novela? ¿Hasta dónde llega la realidad? Y claro, como realmente el libro lleva tralla y es muy duro, como el final de Luis, tengo que pensar que todo esto lo tienes suficientemente documentado, porque si no, pues esto puede resultar francamente sorprendente en su veracidad, si es que no hay suficiente. Por eso te preguntaba, y hoy te sigo preguntando para los que vayan a leer, es que estos personajes que aquí aparecen son reales. O sea, ya me has dicho, y yo te iba a preguntar por unos cuantos de ellos, por el Jacobo Leguina, perdón. Jacobo Leguina, el padre, el mercenario Fermín. Y es verdad, o sea, Fermín es un personaje al que tú le has conocido además, que es el que le atiende durante los 2 o 3 días que tu abuelo está en capilla. Él va permanentemente a estar con él, a hablar con él, y el fraile se queda emocionado porque casi ve que el verdadero creyente cristiano es tu abuelo, casi más que él, ¿no? O sea, personaje real. Benito, personaje real. Es bonito cuando se le ve a tu abuelo que le está diciendo, tú te tienes que marchar, no, que yo me quedo contigo, que yo me quedo contigo, capitán. Que no, le va atando el salvavidas, le lleva hasta la borda del barco y le tira al agua. Porque necesito que alguien cuente lo que ha ocurrido aquí y que vaya a mi casa y les cuente. O sea que Benito es ese del barco real que va a tu casa y cuenta. Benito lo hemos conocido, pues, la familia que está aquí. Hay otras personas que estos ya, no sé si son reales, muy duro lo que se dice de ellos, El Jacobo Leguina, inspector de barcos. Yo también te pregunto, ¿fue real? ¿Este personaje fue real? Fue real. Y fue real. Y realmente se llamaba Pedro Jáuregui Orozgoitia. Sí. Se inscribió como Jacobo Leguina, pero ese es su verdadero nombre. Yo Este era el inspector de barcos que embarca en Cartagena como teórico vigilante del barco y de la carga que pueda llevar el barco, como un republicano de total y absoluta confianza, que provoca, cuando ya están a la altura del Ferrol, un motín en el barco con Ibáñez, que era el primer oficial, que ahí se produce, ahí es donde ya la situación de emociones y demás empieza a ser dramática, porque ya hay pistolas de por medio, etcétera, hasta que por fin Antero y compañía los vuelven a reducir. Son reales estos personajes. Lo mismo que yo siempre había oído la historia. Hay otro que me resulta durísimo. Calderero, que el abuelo, en un momento de genio, no se da cuenta, le quema la espalda, y este hombre leal, el Manchao, le llamaban. El Manchao es un personaje real. Sí. Y hay un personaje que es también durísimo, que es durísimo en la descripción que haces y en la historia no sé cómo quedará. José García Rendueles.
alférez de navío, que al mismo tiempo es jurídico de la Armada y que es el que realmente está firmando la sentencia de muerte. Sí, fue un caso, además estos datos los podéis confrontar en internet ahí, buscando, pero sí, este hombre que murió muy mal, yo pude reconstruir algo de quién era este gracias a la ayuda del tío Eugenio Raiz, que fue comandante de Marina aquí en Bilbao y murió general de la Armada porque era médico y realmente los datos, claro. Y luego un personaje que no aparece en el libro, dueño de una fábrica de jabones en el Ferrol, que ayudó mucho a recuperar esto y que estableció cartas de conexión con la familia. Es evidente, gracias al padre Fermín y a este hombre de la fábrica de jabones, que mi tío Víctor, hijo de Poli, pues con mi padre fueron a recuperar no solo el cadáver, sino las cosas que el padre Fermín había guardado con celo. Por ejemplo, este reloj que se paró, está parado, el último que le daría cuerda sería Poli. Está parado a las 7 menos 5. Y algo absolutamente increíble que es este devocionario que pertenecía a un hijo suyo, a Pedro, que murió a los 15 años, alumno de los jesuitas de Orduña. A los alumnos de los jesuitas de Orduña les entregaban el devocionario completo del padre Remigio Vilariño. Y esto es lo que le acompañó hasta último momento, de tal modo que él, con lápiz tinta y con lo que pudo, escribió aquí su despedida, su testamento. Fue escribiendo hasta el último momento, hasta que iban a buscarle, y describe perfectamente la situación en el plus ultra, ya en el Ferrol. Describe la despedida, este devocionario con sus propias estampas, con sus fotos, con sus recuerdos. Está exactamente igual. Han pasado 79 años. El padre Fermín recogió esto. Cuando le fusilan ya definitivamente. La cartera que él llevaba con sus papeles, comprada en Hamburgo, porque la Riluce era un tram de aquella época en Bilbao. La ría se hizo de oro gracias a aquellos tram que hacían cabotajes no regulados, porque entonces era March prácticamente el concesionario de todas las líneas regulares, pero ellos, al albur de ese tejemaneje de ir y buscar cargas en un sitio y en otro, hacían su trabajo. El tram volvía a Bilbao con los bolsillos llenos, porque había llevado pirita desde Huelva a Cádiz, o porque la única foto que tenemos en grande, ahí he colocado los originales de algunos de los documentos para que los podáis ver, es en Trieste, un carguero, 2.500 toneladas, una compañía, la marítima catalana, base en Barcelona, soñando siempre con volver a Bilbao. Es en el Pacho, ahí enfrente, donde estaba el bar de Pacho, donde Poli hace el acuerdo con los dos chatarreros famosos y dueños de Bilbao, que eran los dueños de la Riluce.
y él entra con ilusión, instigado por su suegro, porque el suegro de Poli era don Pedro de Avendaño, aquel director que en un momento dado salvó los Altos Hornos de Bolueta cuando los alemanes nos dejan a nuestro albur después y aquellos personajes del Bilbao histórico habían creado la industria de los Altos Hornos de Bolueta. Pedro de Avendaño es un capítulo, es una historia maravillosa del emprendimiento, de la lucha, de la gente que en aquellos momentos saca adelante Santana de Bolueta. Ahí está. Y él es el que le empuja a Poli a ser emprendedor. Sí, se ve que en la novela aparece eso muy claro. La conclusión es que entonces el libro es todo auténtico. Sí, bueno, hay un personaje del que quiero preguntarte, saliendo un poco de esta parte que es tan dramática y tan trágica, pero hay un personaje que me llama la atención y además que cuentas una anécdota muy bonita de ella, que es la Margarita Xirgu. Yo se preguntaba, ¿es verdad este personaje? Toda aquella historia de su sortija que le sirve a tu abuelo para intentar pagar el carbón en Algeciras, que el judío no le acepta y le dice, no, vaya usted a Tánger y en Tánger páguele con esto a mi, no sé, un sobrino. Su sobrino que le había sacado de Tánger. Esa es una historia... Sí. Esa sortija al final, pues mira, ¿es verdad todo esto de la sortija, la Margarita Xirgu? Exactamente. Margarita Xirgu era un personaje que, bueno, pues, habréis conocido, habréis leído, era emblemático. La Segunda República se desmorona, pero Margarita había puesto en pie Mariana Pineda, amiga de Federico García Lorca. Es muy curioso porque Federico llega a Madrid y bueno... Tú no le pudiste conocer a Federico, pero yo no le conocí a Federico, parece que Federico fue un conocido tuyo, pero vamos, porque lo describes perfectamente, igual que a la Margarita Xirgu. Es evidente que, atraído por esta historia, me he leído todo lo que he podido y es un personaje curioso todo eso. Y una de las cosas que me ha sorprendido en esa investigación es que Margarita le lleva en su coche de paseo hasta el Pardo, para el coche en aquellos pinares donde años después, con don Casimiro Morcillo de arzobispo, me tocó a mí ir a una famosa entrevista del arzobispo Morcillo de Madrid con el general Franco. Y es curioso porque en aquellos pinares es donde Federico le cuenta, y Margarita Xirgu le dice, vamos hasta el Pardo, quiero ir a la iglesia. Y le dice Federico, según cuenta la mejor biógrafa, Montero, le dice, pero vamos a ver, ¿tú? Dice, sí, yo siempre voy a la iglesia, no porque crea en Dios, sino porque me admiran los que creen en Dios y rezan. Es curioso eso, lo cuenta muy bien su biógrafa. Pero este personaje que se ve forzada a huir porque está en el Teatro Circo de Cartagena para preparar el estreno, y de repente a través de el pelao, de este hombre, el tabernero de allí del puerto, dice, yo tengo que salir de aquí corriendo porque, ¿y cómo lo hacemos? Etcétera. Y van a pedirle al capitán que le lleve hasta Málaga, pero en Málaga no pueden entrar. Málaga está ya ardiendo, el desastre de Málaga es tremendo. Y entonces deciden llegar a Algeciras para dejar a Margarita en el viejo cargadero de mineral que hay antes de llegar al puerto de Algeciras, donde allí, en un cuchitril, en un sitio de encuentros, le esperan dos coches que le llevan por la carretera de La Plata, por Salamanca, a Santander, a embarcarse
en el Orinoco, camino de Buenos Aires. Gracias a eso se salva. Es más, Enrique Iglesias, a quien tú conoces como uruguayo que ha vivido y ha conocido a Margarita Xirgu y tal, me ayudó a saber cómo había acabado eso. Es decir, Enrique también ahí. Pero es curioso porque esta mujer, absolutamente encantadora, su travesía pues crea un clima especial en ese ambiente. Y es poco lo que Benito me cuenta, pero es de lo que Benito me cuenta de la Margarita Xirgu cómo compongo un poco las escenas. Cuando llega a Algeciras no tiene dinero y le da el anillo, el tresillo, que lo tiene mi hermano Paco puesto, se lo he visto ahí, y le da el anillo para pagar el carbón. Poli encuentra en Algeciras que no, es domingo, está todo cerrado, Poli era un hombre muy creyente e iba a las iglesias, le acompañaba siempre esto, es decir, va sobre todo a la Virgen de Europa, y allí en la Virgen de Europa se le ocurre, pues llevo a Samuel, que es todos estos puertos, los marinos, los gentes, los prestamistas, muy propio del sur, y efectivamente es él quien le dice, no, yo te doy el dinero, el carbón, paga el carbón, pero vete a Tánger. Poli, no te metas a cruzar. El estrecho está que arde. Entonces, el estrecho en aquellos momentos era un trasiego por abajo y por arriba. Y es el que le induce a ir a Tánger y le fuerza diciendo, si tú vas a Tánger muchas veces, vete a Tánger, espera unos días a ver qué pasa, a ver cómo la asonada militar, que es correcto, y entonces llévale esto a mi sobrino. Dile que le recuerdo que me ayudó mucho a salir en un momento dado de Tánger y venirme aquí y tal. Bueno, ahí arranca ese capítulo de Tánger. Pero ese anillo el sobrino no lo acepta. Le dice, llévalo, no sabes lo que te pueda ocurrir, etc. Y ese anillo está aquí hoy. Entonces, la amistad que le dice el judío es toda una trama realmente. Y vas hilando cosas y evidentemente en algunos momentos te surge la fantasía creadora para poder ligar la escena. Yo creo que ya está, no sé, no tengo la hora. Vamos, ya lleva bastante tiempo explicando, es muy bonito escucharle a Luis, pero una última pregunta me gustaría hacerte. Cuando yo leí el libro y vi todo el relato y quería contrastar si eran reales las personas, los nombres, los apellidos, y va apareciendo todo. Y eso escrito ahora, que efectivamente, pues bueno, ha pasado ya el tiempo, pero desgraciadamente todavía algunas cosas no se han superado. Mi pregunta era, este libro seguramente te puede producir el distanciamiento de algunos amigos, no lo sé. Este libro te puede producir también en ciertos sectores de la Iglesia con los que tú tienes que tratar, también un cierto rechazo o no gustar, o algo de esto está ocurriéndote. ¿Presumes que te puede ocurrir algo de esto cuando ya el libro ya salga más al público? Sabía el riesgo. Eres consciente, ¿no? De que soy este consciente libro... pero mis verdaderos amigos, a mi edad, 79 años, los que hemos compartido tantas cosas, los que me han visto lo que he hecho en estos años, no pueden dudar de mi objetividad y sobre todo de que esto había que contarlo para que nunca jamás se produzca, para que la memoria histórica sea objetiva, se produzca para satisfacción y para que jamás las víctimas vivan del victimismo, sino de la justicia, del orden y de la paz.
En estos momentos, Lehendakari, tú sabes que esto es difícil, pero tenemos que conjugar. Por eso me alegro mucho. Algunos amigos que acaban de leerlo, como Federico Isar, periodista, amigo entrañable, me llamaba antes de anoche y me decía: Luis, me has hecho llorar. Digo: Federico, a estas alturas de la vida, yo no he escrito para que lloréis, he escrito para que una virtud que tenemos que tener donde quiera que estemos es la lealtad. Y los hombres leales nos hacen falta. La lealtad no está de moda. La corrupción ha invadido la lealtad. La fidelidad a nuestras ideas no está de moda. Y yo me alegro porque algunos de mis amigos han entendido este mensaje. Y Julita Navarro, en la presentación en Madrid, lo destacó. Es un homenaje a la lealtad. Yo, me vas a permitir, fíjate, cuando ya leí todo esto y me dijiste que todo era real, que había testimonios para poder acreditar todo esto, y además, como en estos tiempos tanto se habla de memoria histórica, y las memorias históricas cada cual siempre quiere incidir en la suya, me hacía esta reflexión que me vais a permitir que la lea. Primero, agradecer el libro y además manifestarte que estoy seguro que muchos como yo en este país, cuando lo lean, van a llorar y van a agradecer la lectura de este libro. Este libro es un auténtico homenaje del nieto al abuelo que no conoció, no le dio tiempo, porque lo fusilaron en el Ferrol. Cantando el Escogudariac. Claro, yo cuando vi aquello dije: pero, Juan Luis, te estás mojando, cantando el Escogudariac. Y se convierte también, sobre todo, porque creo que es un homenaje a tantos y tantos hombres, y me refiero a hombres porque fundamentalmente fueron hombres y no mujeres las que fueron fusilados en las cunetas, en las cárceles, en los cementerios, sin que muchas veces se supiera, ni sin que sus propios deudos pudieran reclamar, como consecuencia de aquellos momentos tan dramáticos, sobre todo en los 3 años que duró la guerra. Después de la guerra todavía aquello continuó, que murieron igual que tu abuelo, Poli, que Antero, porque yo nunca me olvido de Antero. Y hay uno al que no le citamos, pero que en el libro es tremendo verlo, porque hay un tercero que no lo fusilan, lo matan de un tiro. Uno de los guardamarinas que forma el pelotón de ejecución para matarles al tío y a Antero, el pobre chaval, porque eran chavales jovencitos, se cae derrumbado con el fusil entre manos, y el teniente que está dirigiendo el fusilamiento allí mismo le pega un tiro, la pistola en la cabeza, y los 3 cadáveres metidos en la camioneta los llevan para adelante, pero los llevan para no sé para dónde los llevarían. Al final dices, hombres como Poli y Antero, que mueren por lealtad a sus principios, por lealtad a sus ideas, por lealtad a sus valores, a su fe en Dios, porque son creyentes y son cristianos, cosa que sorprendía a los del Cervera. Pero estos, si son rojos, ¿cómo pueden estar rezando? Nos sorprende. Lealtad a la familia, a su mujer, a sus 5 hijos, 2 chicos y 2 chicas, porque uno ya se le ha muerto en el camino, y por su lealtad y por la defensa también de sus ideas políticas. Él era nacionalista, confiesa su condición de nacionalista entre el PNV y de Euskadi, naturalmente. Es un libro de memoria histórica redactado sin rencor, sin odio, sin ánimo de venganza, desde un profundo amor al abuelo, a su recuerdo y a la objetividad del relato. Ojalá pudiéramos, con este talante que tú has redactado esto, escribir también todos los que estamos aquí la historia que aún tenemos pendiente. Yo realmente, a mí me emocionó mucho el libro. Yo
creo que a todos vosotros leerlo también con cariño, con afecto, porque el libro está escrito así y porque la parte última, que es la parte más dramática y más trágica, está escrita también con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho tiento, para no herir innecesariamente susceptibilidades, pero es la realidad la que al final va a herir seguramente a más de una persona, y por eso te preguntaba si esto no te va a crear algunos problemas. Veo que tú lo tienes todo muy claro y, como dices, con 79 años cada vez nos suele importar menos según van pasando los años. Lo tengo superado. Pero siempre... Pues no sé si podéis preguntarle algo a Luis de... Lo que queráis. Hay una sorpresa final, y es que Rubén, no sé dónde está Rubén, es un joven sacerdote asturiano de Pravia. Está conmigo ayudándome en la parroquia, estudió música en Roma, es doctor en música, y cuando leyó el original, porque entre los 5 sacerdotes que estamos tenemos buen rollo en Santa María la Blanca, me dijo: Luis, voy a hacerte una fantasía para el piano al capitán de la Riluce. Por eso yo le pido a Rubén que interprete esa fantasía y luego me preguntáis todo lo que queráis. Son 5 o 6 minutos, pero veréis qué inspiración después de leer la novela le entró a Rubén. Gracias, Rubén. Te esperamos. El piano es tuyo, como si estuvieras en casa.
preguntas, San Luis, si alguien quiere preguntar algo, aclarar alguna cosa. Yo no quiero preguntar, simplemente agradecer el relato, pero el mensaje que has ido desgranando respecto del presente y del futuro. Paz, justicia, convivencia y también alerta sobre algo que nunca podemos perder de vista. Hacer, diríamos, uso del victimismo. Hay que liberarse de eso para poder construir una sociedad en la que podamos vivir los diferentes, entendiéndonos y haciendo camino, bueno, pues de la mano, sin darse la espalda. Gracias. Efectivamente, Carmen Garmendia, yo te agradezco de verdad que me hayas ratificado en lo que prácticamente es toda una vida. Bueno, pues gracias. Estoy dispuesto a firmar todos los libros que queráis. Muchas gracias. Muy bien, Luis, muy bien, gracias. Estás escuchando MC Radio Online, MC Radio. Gracias por hacerlo. Esta fue la presentación en la Sociedad Bilbaína del Capitán de la Riluce con Luis de Lezama, su autor, y el endacari José Antonio Ardanza. Espero que os haya gustado al menos tanto como a todos los asistentes a la charla, que como habéis podido comprobar fue muy personal. Y ahí tenemos ya este libro a punto de agotar su 4ª edición. De verdad, es una historia que merece la pena. Luis de Lezama, muchísima suerte con este gran trabajo. Y esto ha sido todo por hoy. En nombre de todo el equipo de producción, en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto. MC Radio Online. MC Radio. Música y cultura. Amor, humor, actualidad. Todo en MC Radio Online. Gracias por escucharnos.